desde la Casona, canal web de Culturas, producido por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos, más conocido como La Casona. Y lo que vamos a hacer ahora es una entrevista a un ciclo de diálogos que hemos titulado La Voz de Vida, jugando un poco con el título del poema La Voz a ti de vida, pero además con el doble sentido fonético, digamos, la polisemia sonora de la voz de vida, la voz que se debe, y la voz de la vida, digamos. Y para inaugurar esta serie hemos invitado a Rodrigo Montoya, el antropólogo, estudioso, escritor, conocedor no solo de la obra de Arguedas, sino amigo cercano, fraterno de José María Arguedas. Y lo hacemos a propósito, por supuesto, del centenario del nacimiento de Arguedas, que se cumplió en enero, pero que por fuerza popular, por decisión masiva de las regiones, de los gremios, de los centros académicos, de los organismos sindicales y de cuanto hay, se ha convertido en el año del centenario del nacimiento de José María Arguedas, al margen de la decisión oficial de negarse a denominar así este año y de ponerle nombre de Machu Picchu, obviamente lindo, digno de cuánto homenaje pueda dársele, pero no es lo mismo pues a un ser palpitante, vivo, dramáticamente actuante en nuestra historia como es José María Arguedas. Y entonces vamos a conversar sobre esto en este primer programa de diálogos, La Voz de Vida, desde La Casona, San Martín. Rodrigo, muy buenas tardes y muy agradecido por tu gentileza venir a conversar. César, gracias a ti, al contrario, y mi alegría por estar otra vez en La Casona. Una pregunta simple, si quieres. ¿Cómo conociste a José María? Hay dos momentos. Uno, cuando lo vi en Puquio en 1955. Él había ido a hacer un trabajo de campo para su libro Puquio, una cultura en proceso de cambio. Y él era amigo de mi padre, de mi madre, de toda la familia, habían casi compartido mucho juntos. Y lo vi cuando filmaba la fiesta de la... Yo tenía entre 12 y 13 años y me quedé con esa imagen, luego leí lo que había escrito y en San Marcos me encontré con él, en Lima me encontré en la Plaza San Martín. Yo salía de La Casona rumbo a Alfonso Ugarte y me encontré con Arguedas en la Plaza San Martín. Lo reconocí, lo saludé atentísimamente. Me dijo, hijito, ¿y de dónde eres tú? Yo le digo, soy de Puquio. Y me dijo, ¿de qué familia eres? Montoya. Ah, me dijo, ¿y hijo de Juan Luis o de Serafín? De Luis Serafín. Me dio un gran abrazo y me dijo, vamos a almorzar a la casa. Y me llevó a su casa en Quinca. Y luego del almuerzo me interrogó, me preguntó por el quechua, por Puquio, por el canto, por la música, y luego me invitó a oírle su clase normal de antropología en San Marcos. Ese fue un encuentro maravilloso. ¿Alguna vez contaste tú en un diálogo amistoso, en una de esas jaranas, que Arguedas te había dicho cómo tuvo una afiliación transitoria con el PC peruano, pero que luego hubo un distanciamiento por virtud del amor al folclore que tenía José María? ¿Tú piensas? Sí, la recuerdo mucho. Cuando Arguedas fue a Cuba, tenía que regresar a Perú pasando por París, y la colonia de peruanos que estábamos en ese momento en París lo recibimos, lo invitamos a
almorzar, cantamos, conversamos de política, de cine, de pintura, hicimos la comida y Arguedas contó una historia preciosa. Dijo, en otro tiempo yo formé parte de un círculo de simpatizantes del Partido Comunista. Era muy joven y llegó una delegación de danzantes de tijeras de Puquio. Era la primera vez que llegaba a bailar en Lima. Y me ocupé de ellos, hice de cicerone, de traductor. Durante 15 días me olvidé de la célula de simpatizantes y me dediqué a atender a mis amigos danzantes de tijeras de Puquio. Luego de las 2 semanas me enfermé una más porque yo era muy débil para el alcohol y para las fiestas y aparecí en el partido, en la célula al final de la 3ª semana. Me hicieron una autocrítica, me dijeron que no tenía yo derecho de andar con estos indios porque mi deber era luchar por la revolución y que ya en tiempos de la victoria sería el momento de la alegría, del triunfo, del baile, del canto y de la música. Y que mientras esté lejana la victoria, había que dedicarse a la patria. Y Arguedas, en el momento en que contaba eso, dijo en quechua, Chaita Uyarispay mi chintiru purjan. Oyendo eso, empecé a disminuirme, a empequeñecerme. Y pedí permiso y les dije, denme un momento de permiso para ir al baño. Y no volví nunca más. El baño fue permanente. Bueno, oye, lo que acaba de comentar es importante para muchas cosas, en muchos sentidos. En fin, lo que quería preguntarte es ¿por qué cobra tanto relieve José María Arguedas en esta ocasión de su centenario? ¿Cuál crees tú que sea la clave, la explicación? La clave está en el título de la novela Todas las almas. Mejor, la clave 1, la más importante, además, vuelo y arraigo, está en la metáfora de todas las almas. Para pensar el Perú, toda la heterogeneidad cultural con una frase como esa y abrir el debate y el espacio para que todas las sangres, en el sentido literal, todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas con X tipo de rasgos biológicos puedan ser reconocidos y ser tomados en cuenta dentro del país. Hasta ese momento no hubo en la literatura peruana una metáfora comparable para pensar el país. En la política tampoco. Y desde el Perú oficial lo que había era la imagen del Perú como sinónimo de Lima, como territorio de hispanohablantes y nada más. Esa es la primera razón. La segunda es que Arguedas está asociado en el pueblo en general a la música, al canto, a la danza, a la cerámica, a los mates brilados y a cuanto hay de expresión artística de los pueblos andinos del país y por extensión amazónicos de ahora. Y creo que esa actitud de Arguedas de valorar la creación artística en todas sus formas, de reconocerla como un componente fundamental del país y su gesto extraordinario de reconocer en la heterogeneidad peruana la mayor potencialidad del Perú, pues esas son, en mi opinión, las dos grandes razones para esta presencia tan extraordinaria. Rodrigo, más allá de la antropología y la sociología, ¿cuál crees tú que es la obra maestra literariamente creada por José María? Bueno, yo creo mi selección personal es de 3. Una, la novela Los Ríos, que es la novela más tierna y la literariamente más lograda.
donde la música y la ternura son dos personajes extraordinarios que se suman a la naturaleza, a Ernesto, a las chicheras y a esta gran rebelión de Amapá. En el cuento entre Warmak Kuyay y la agonía de Razumika, y en la novela, para pensar los problemas del país, Todas las Sangres. Creo que Todas las Sangres es la novela donde el Perú es discutido y debatido con la más grande intensidad en la historia de las letras, y donde no hay tema profundo del país que no aparezca, y donde están donde se expresan todas las corrientes sobre el Perú. El debate entre amplistas y comunistas, la discusión tremenda entre los capitalistas modernos y los señores feudales, la heterogeneidad de asentados, la heterogeneidad de comerciantes, de campesinos, de comuneros, esta riqueza extraordinaria del país aparece con toda su magnitud y con todo su valor. ¿Cómo apreciar esta contradicción que hay entre la diatriba, digamos, de la utopía arcaica escrita por Mario Vargas Llosa contra José María y la referencia que hizo al recibir el premio Nobel, en el sentido de que se sumaba al homenaje al centenario de José María? ¿Cómo ves esa contradicción? Como una contradicción gravísima, y esperemos que Vargas Llosa en algún nuevo texto resuelva el problema. En el libro La utopía arcaica, Vargas Llosa ataca con una gran violencia a Arguedas, y lo ataca en un momento posterior a aquel del gran entusiasmo que Vargas Llosa tuvo por Arguedas en los años 60. En los años 90, Vargas Llosa produce una lectura política nueva del país. Ya estaba matriculado en el espacio de la derecha, y había ocurrido en América Latina un triple fenómeno político nuevo: la emergencia del levantamiento indígena ecuatoriano del 90, la lucha boliviana por el territorio y la dignidad también del 90, y la aparición de los zapatistas en México en el 94. Con esos tres hechos históricos, el mundo indígena aparecía en el horizonte político latinoamericano como una alternativa nueva. Y Vargas Llosa, con la lucidez que tiene, con el filo de la derecha que tiene en sus análisis, se dio rápidamente cuenta que este era un peligro para lo que él llama la democracia. Por lo tanto, volvió a acercarse a los textos de Arguedas, en particular a Todas las Sangres, y a afirmar que Todas las Sangres es una novela primitiva, que Arguedas es un arcaico, premoderno, y que ha producido uno de los grandes fracasos literarios con Todas las Sangres. Tiempo después, en la ceremonia de su esperado premio Nobel, él, desde su felicidad, se sirve de Arguedas para usar la metáfora de Todas las Sangres, que es exactamente contraria a la utopía arcaica. Porque para Vargas Llosa, Todas las Sangres es una utopía arcaica, y en el momento de recibir el premio saluda a Todas las Sangres como la gran frase de Arguedas. Una contradicción más del escritor premio Nobel, que dará lugar, sin duda, a un debate posterior y a un esclarecimiento de su parte, si es que recuerda que tiene obligaciones para dar cuenta de por qué cambia. Tiene todo el derecho de cambiar, pero tiene todo el deber de decir por qué y en favor de qué. Hay una cuestión que creo que el público conoce. Tú eres un estudioso de la sociedad peruana, etcétera, de la historia social peruana incluso, y de la gran literatura peruana.
pero además eres un gran amante y cultor de la música. Mis hermanos Eli Montoya, Puquiano de Oro, nada menos. Y hay quienes te hemos escuchado cantar canciones andinas, podríamos de repente apostar quién canta mejor. Eli, el Puquiano de Oro, o los Ríos Montoya, el Puquiano, no sé, latino, será de lata. Pero lo que te quiero decir es, hay canciones conocidas y grabadas con la voz de José María. ¿Tú recuerdas alguna canción desconocida o poco conocida que no haya sido recogida, digamos, por el consenso de la grabación? Yo creo que hay muchas. En el canto quechua, que es el texto de 1938, Arguedas en la cárcel logró hacerle frente al sufrimiento apelando a su memoria con el canto y la poesía. Y escribió de memoria las canciones que había aprendido en San Juan de Lucanas, en Puquio. Y dentro y al salir de la cárcel, escribió un texto precioso donde defiende la creatividad del pueblo quechua. Y allí presenta 21 canciones, de las cuales, si mi memoria no me lleva por mal camino, él grabó entre 4 y 5. Hay, por lo tanto, unas 15 canciones presentes en ese libro y no grabadas por él. Y por otro, tanto en Los Ríos Profundos como en Agua, en Diamantes y Pedernales, incluso en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, Arguedas traduce trozos de canciones, recrea trozos de canciones, inventa nuevas canciones, y es por lo tanto otra gran fuente que aún nos falta explorar. Por lo tanto, está en el horizonte una perspectiva de trabajo para mostrar esas otras canciones y ponerle música a los versos que él creó en su literatura. Ahora, ¿hay alguna de esas canciones, de las no grabadas, que sea para ti descollante? Yo creo que hay muchas. Pero alguna que se cuelle por encima de las otras. Orjopi Ischucañasca, ¿Qué quiere decir en español? En español, Ichu tierno que yo quemé en los cerros, en las alturas. Orjopi Ischucañasca, Hasapi Ischucañasca, Inallarachun Mismichka, Inallarachun Raurachka, Inalla Mismiyatinja, Inalla Raurayatinja, Warmawe Heiwancha, Chayusa, Warmawe Heiwancha, Tasnusa. Más o menos los versos dicen: Ichu tierno, Ichu que yo quemé en los cerros, estás ardiendo todavía. Sigue ardiendo, pero pronto te apagaré con mis propias lágrimas. Hermoso. Y para terminar, y no abusar de tu nobleza y paciencia, ¿cuál sería la lección fundamental de Arguedas para los pueblos andinos y amazónicos? Yo creo que está contenida en todas las sangres. Si yo he entendido bien Arguedas y me atrevo a poner una piedrecita más en el camino para afirmar la ruta, es que nos corresponde crear puentes que acerquen a todas las sangres. Todas las sangres es una fotografía que describe la heterogeneidad del país. Crear los puentes para ligarnos entre las sangres del país y crear las condiciones para un bloque político nuevo, esa es la tarea. En otras palabras, ¿cuánto debemos hacer los amazónicos y los andinos para estar juntos? Los amazónicos y andinos juntos con los migrantes amazónicos y andinos,
con los indígenas de los pueblos costeños y con los trabajadores, con las mujeres, con los profesores, con los estudiantes, y en ese ir y en ese venir crear las condiciones para que aparezca otro bloque político en el país. Rodrigo, hemos terminado, te agradezco mucho. Agradecemos la atención, por supuesto, de quienes nos vean, porque nos has honrado con un hecho que puede parecer fortuito, pero resulta que Me has hecho cantar. te hemos hecho cantar, y eso que faltó la guitarra correspondiente, pero se le pondrá fondo musical de repente que en audiovisuales de San Marcos. Repetimos, esta es la primera entrevista de la serie La Voz de Vida, y también forma parte del programa Desde la Razón, canal web de culturas, creado por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos, popularmente conocido como La Casona. Gracias. Gracias.